Buenos días, tardes, noches a todos los suscriptores de este canal después de los 65 y contando. El día de hoy vamos a hablar de algunas de las actividades que como adultos mayores necesitamos realizar para mejorar o conservar nuestra memoria, nuestra agilidad mental. El título de hoy obedece a un compromiso que hice en el video de ayer. Estábamos platicando de los comentarios que nos hacen los suscriptores ahí en el canal y el amigo Pérez Rucobo se le ocurrió preguntarme que por qué no había hablado del asunto del ajedrez. Y bueno, pues precisamente el día de hoy vamos a hablar de este tema, de cómo contribuye a nosotros los adultos mayores para conservar, recuperar la memoria y la agilidad mental. Entonces el día de hoy, permítame bajarle un poquito al volumen del aire. Entonces el día de hoy el título va a ser El ajedrez de siempre y el ajedrez de hoy, una mirada personal. Una mirada personal. Estamos pues, el título nos indica que vamos a comparar el ajedrez tradicional con los tipos de ajedrez que hoy se juegan. Desde muy joven, el ajedrez ha sido para mí algo más que un simple juego. Es una forma de pensar, una manera de ver la vida como un tablero lleno de decisiones, riesgos, sacrificios y recompensas. Empecé jugando el ajedrez tradicional, el clásico juego de 64 casillas o escaques, como se le llama, con piezas que representan una pequeña corte medieval, reyes, reinas, alfiles, caballos, torres y peones. Un universo en miniatura donde cada movimiento tiene consecuencias, donde la paciencia y la estrategia importan más que la velocidad. Pero con el paso del tiempo, descubrí que el ajedrez no es solo un juego. Hoy existen muchos tipos de ajedrez que se han adaptado a la vida moderna y a distintas formas de pensar. O sea, no hay solo el tablero que tradicionalmente conocimos, ahora hay muchas maneras de jugarlo. Por ejemplo, el ajedrez rápido, que se llama Blitz, donde cada jugador tiene apenas unos minutos en total para tomar todas sus decisiones. Es adrenalina pura, reflejos mentales, precisión instantánea. En el ajedrez tradicional, pues ha habido partidas de 4, 5, 6, 7 horas. En el nuevo puede jugarse en unos minutos. Luego está el ajedrez bala o bullet, también más extremo. Partidas de 1 minuto por jugador, donde muchas veces se gana más por la velocidad que por la lógica. Aquí necesitas tener muy buen mouse, muy buena computadora, buena internet, además de agilidad mental. Y sin embargo eso, pues también es ajedrez, porque incluso ahí se necesita una intuición desarrollada, conocimiento profundo de posiciones típicas y una mente capaz de decidir en milisegundos. Y ni hablar del ajedrez en línea. Plataformas como Lichess o chess.com y otras han hecho posible que cualquier persona en el mundo pueda jugar contra oponentes reales a cualquier hora del día. Hoy no necesitas un tablero físico ni alguien al otro lado de la mesa. Basta un celular para entrar a una partida. Esto ha hecho que el ajedrez se masifique, que miles de jóvenes, incluso niños, aprendan los fundamentos desde muy temprano. Y ahí tenemos a los grandes genios de los 6, 7, 8 años de edad ya jugando en campeonatos mundiales. Bobby Fischer, norteamericano. Actualmente tenemos un argentino, Faustino Oros, jugando ya con los campeones mundiales a la edad de los 7, 8, ahorita ya anda cumpliendo los 10 años. También están las variantes creativas, ajedrez 960, por ejemplo. Este lo inventó uno de los genios del ajedrez, Bobby Fischer, donde las piezas traseras cambian de posición al azar para evitar las aperturas memorizadas y obligar a pensar desde cero. Hay variantes con tableros más grandes, con piezas nuevas, incluso con reglas cambiadas radicalmente. Hay ajedrez cooperativo,
A mí me impresionó cuando vi por primera vez que en un solo tablero, que tiene 4 lados, y hay 4 jugadores y cada uno con sus piezas, 4 colores. Es un caos, un desorden cuando lo ves por primera vez, como 4 jugadores en un solo tablero y cada lado con una serie de piezas de diferente color. Es impresionante, pero es un juego también que se puede utilizar o usar gracias al tablero de ajedrez tradicional. Hay ajedrez por equipos e incluso ajedrez tridimensional, como en las películas de ciencia ficción. Algunos dirán que esas variantes deforman el juego original. Yo pienso lo contrario. Todas enriquecen. Nos recuerdan que el ajedrez, aunque tiene reglas fijas, es ante todo un ejercicio de creatividad, que así como cambia el mundo, también puede cambiar la forma en que jugamos y pensamos. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante, el valor del ajedrez para las personas adultas mayores. Mucha gente no lo sabe, pero el ajedrez es una de las mejores actividades mentales que existen para mantener el cerebro activo. Yo he visto personas de la tercera edad, algunas con más de 80 años, que gracias al ajedrez han fortalecido su memoria, su agilidad mental y su razonamiento lógico. Jugar ajedrez en esta etapa de la vida no es solo una forma de entretenimiento, es un verdadero ejercicio cognitivo. Ayuda a prevenir el deterioro mental, mejora la concentración, estimula la toma de decisiones y mantiene viva la curiosidad. Además, tiene un beneficio emocional. Conecta a las personas, reduce el estrés y da una sensación de logro personal, gane o pierda uno la partida. De hecho, cuando llegamos a cierta edad no se trata de jugar para competir, sino de jugar para cuidar nuestra mente, para estar presentes, para seguir aprendiendo. El ajedrez te obliga a estar aquí y ahora, pensando con claridad, analizando, anticipando, y eso en sí mismo es salud. Así que ya sea una partida blitz desde mi celular o frente a un tablero de madera con un buen café al lado, el ajedrez sigue siendo parte de mi vida. Un juego infinito donde cada partida es distinta, donde siempre hay algo nuevo que aprender y donde a veces las mejores lecciones no se encuentran en las victorias, sino en las derrotas. Mientras narro esta historia del ajedrez, en el fondo estás mirando algunas escenas de partidas de ajedrez. Una de ellas la grabé esta mañana. Precisamente, como puedes ver al final de esa partida, llegamos a un empate. Cuando ya revisas la partida, la repites posteriormente, me di cuenta que en algún momento de la partida pude haber ganado fácilmente. Se le escapó al oponente proteger un alfil que estaba al fondo del tablero. Yo no lo vi, seguimos jugando. Finalmente nos quedamos solo rey contra rey y en ese caso se considera empate. Pues entonces, ya para terminar, te voy a contar algunas anécdotas, 2. En la primera, anécdotas personales, es cómo yo llegué a ser un entrenador de ajedrez. Primero empiezas a jugar. Yo recuerdo en la Normal del Estado, pues ahí aprendes a tocar guitarra, a bailar folclórico, y uno de los juegos de mesa pues era el ajedrez. Empecé a aprender como alumno de la escuela normal. Y recuerdo alguna vez en el aniversario de la Normal, me parece que fue el aniversario 100, vinieron normales de la República Mexicana a Chihuahua y ahí pudimos competir con otros alumnos de esas normales. Creo que fue mi primer partido, mi primer concurso. Bueno, pero eso fue como jugador. Una vez que me hice profesor de secundaria en Ciudad Juárez, le comenté al director en la escuela secundaria de Zaragoza, que era una secundaria por cooperación, era secundaria y preparatoria. Le comenté al profesor Carrasco si le interesaba que yo formara un club de ajedrez para competir en los eventos a nivel secundaria y preparatoria de la ciudad o de la región. Pues me dio el visto bueno, puesto que no iba a pagarme un dinero extra, era una actividad voluntaria. Así que empecé a entrenar alumnos de secundaria y preparatoria, la mayoría desde cero. Pasé por los salones a invitarlos,
Todo esto iba a ser fuera de horario y los sábados. Invité, quien guste venga, aunque no tenga conocimientos de ajedrez, es decir, empezar desde cero. Y así durante los 3 años de secundaria, recuerdo a los de primero, una alumna, Consuelo Vargas, empezó de cero, de empezarle yo a enseñar cómo se mueve un peón, el alfil, el rey, y progresivamente fue creciendo. La ventaja de este club es que yo los llevaba en los concursos abiertos que organizaba la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Tecnológico, o asociaciones independientes, organizaban torneos abiertos y yo llevaba a mis niños de 12, 13, 14 años a los concursos abiertos, de tal manera que cuando venían los concursos oficiales de secundaria y preparatoria obteníamos muy buenos lugares, puesto que los había fogueado. Habíamos llevado a los alumnos a entrenar, a jugar contra pues algunos de ellos ya maestros de ajedrez. Un día, en uno de esos torneos que organizaban los hermanos Gustavo y Alejandro Mas, uno de ellos inolvidable porque fue subcampeón mundial infantil de ajedrez. Entonces, ahora ya jóvenes, los dos, ya grandes, organizaban estos torneos. Y yo los llevaba, los torneos se jugaban en 5 partidas. Una por el viernes por la tarde, 2 el sábado y 2 el domingo. Es decir, había que pasar todo el fin de semana encerrados en ese local, que en cada ocasión elegían algún local distinto. Y así empecé a llevar a mis alumnos una y otra vez durante los 3 años. Recuerdo que en alguna ocasión Consuelo Vargas por primera vez me ganó un partido, porque yo, para entrenarlos y para ahorrar tiempo, ponía las 10 o 15 tableros, los 10 o 15 tableros en fila, y ponía a mis alumnos al otro lado de los tableros y yo les jugaba en lo que se llama simultáneas. Al mismo tiempo jugaba contra mis 10 o 15 alumnos, pero algún día Consuelo me ganó. Ahí es donde yo me di cuenta que ya ella estaba lista para ir a las ligas mayores. Esta muchachita llegó a tener en sus 3 grados de primaria, en sus 3 años, 7 trofeos, y fue al concurso estatal. Entonces seguimos entrenando, pero en una ocasión los hermanos Mas, que eran Gustavo y Alejandro, pues me veían cada partido, cada torneo, pasarme todo el fin de semana solo viendo, solo acompañando a mis alumnos. Y uno de ellos me dijo: oye, Paulino, ¿y por qué no te inscribes? Pues si es un torneo abierto, traes a tus alumnos, inscríbete para que no estés ahí nada más mirando, siéntate y juega. Y pues resulta que ahí empecé a darme cuenta de que, bueno, pues no estaba tan mal competir. Y así fue como sucedió aquella mi primera anécdota que jamás olvidaré. En uno de esos torneos de los 5 partidos, recuerdo que en la partida número 5 me enfrenté con un compañero Valenzuela. Llevábamos la misma puntuación, ambos habíamos ganado nuestros 4 partidos anteriores y ahí se iba a definir la final. El que ganara iba a ser el campeón municipal. Estuvimos jugando 4 horas y 20 minutos ahí en un salón, en un lugar del Chamizal, en Ciudad Juárez. 4 horas y 20 minutos jugando ajedrez, y ¿qué creen que sucedió? Empatamos. No nos pudimos ganar. Y en el sistema suizo, el desempate, cuando sucede esto, pues toman en cuenta varias cosas. Ambos teníamos 4 puntos en nuestras partidas anteriores. Al empatar, pues tienes medio punto, así que estábamos ambos en 4.5. Pero el desempate viene cuando revisan a quiénes le ganaste tú contra quiénes jugaste. Entonces resultó que de los 4 que yo había derrotado, uno de ellos se había desertado en la primera partida, por lo tanto él había acumulado menos puntos. En cambio, mi compañero, mi oponente, Valenzuela, los 4 oponentes a los que había vencido sí continuaron jugando y ya hicieron 1 punto o 2 puntos, y esa fue la razón por la que a él le dieron el primer lugar y a mí el segundo. Pero yo consideré pues que era campeón municipal de Ciudad Juárez, porque fue un empate. Tuvimos los mismos logros, pero así era el sistema. La segunda anécdota
Bueno, yo creo que te la voy a dejar para otra ocasión porque ya implica un poquito de política y hablar de ciertas personas. Nada más te anticipo un poquito. En alguna ocasión como directivo que he sido, hubo la necesidad de enviar, sí, te la voy a platicar sin decir nombres. Hubo la necesidad de enviar a uno de los miembros del colegiado, de la escuela, al jurídico. Tenía muchas irregularidades. Vino el sindicato, enviaron a alguien a negociar conmigo. Oiga, profe, pues no lo meta al jurídico, mire, denle una oportunidad. Era una persona que ya tenía muchas irregularidades. Estuvimos platicando una hora y media. No, hombre, no le dé trámite, vamos a darle una oportunidad. Y cuando yo recuerdo que ya cuando me cansó este tipo de negociación fue cuando me dijo, oiga, profesor, me han contado que usted es ajedrecista, que le encanta el ajedrez. No, sí, le digo, sí, me gusta el ajedrez, juego regularmente en internet. Me dijo, ¿qué le parece si le traigo uno de los muchachos de secundario, prepa? Juegan un partido y si usted gana, pues le da trámite al profesor, a la maestra le da trámite y el jurídico que determine si lo cesan o lo sancionan. Y si a usted le ganan, usted se olvida del asunto. Pues me dio mucha risa porque ahí vi la poca capacidad que tenía como negociador esa persona del sindicato. En Ciudad Juárez fue esto. Ahí dije, aquí se termina la plática. Usted no viene a negociar, usted nada más trata de salvar a una persona sin tener pues elementos, sin tener evidencias de nada. ¿Cómo es posible que yo vaya a jugar una partida de ajedrez para exponer la tranquilidad de una escuela, la tranquilidad de los padres de familia, el aprovechamiento de alumnos para que toda la escuela funcione bien? Y usted me está hablando de que jueguen ajedrez y si pierde lo deja seguir en las mismas. Bueno, esto fue una anécdota. Algunos que estuvieron presentes en la negociación seguramente se van a acordar y sabrán que uno como persona, más allá de profesor y lo que seas, como persona, siempre tendrás que dar el ejemplo de honestidad, de honradez. No era posible que yo apostara en una partida de ajedrez el destino de toda una escuela, la tranquilidad, la armonía de toda la comunidad escolar. Bueno, pues estas fueron unas anécdotas relacionadas con el ajedrez y te agradezco si te has quedado hasta ver el final de este video para ver que el ajedrez no solo es un jueguito de mesa, es un estilo de vida que lo puedes empezar o iniciar o continuar en cualquier edad. Hay campeones mundiales que siguen ya retirados pero siguen jugando ajedrez. Esto nos ayuda pues en la vida personal para aprender a tomar decisiones rápidas en algunos casos, para memorizar y otros que ya te he contado. Bueno, pues nos vemos mañana. Muchas gracias por tu atención.